Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza, y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues
Me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Recuerdo que estamos en el tiempo de Cuaresma y la Iglesia nos insiste una y otra vez a la conversión, al arrepentimiento, y en este día pues de Cuaresma aparece este tema. Se puede hablar bastante acá de muchas cosas. Vamos a centrarnos en 2 puntos. Primero, la conversión del corazón, porque como decía en la primera lectura, el corazón pues es la cosa más difícil, decía acá, ¿no? Decía aquí, el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién podrá entender? Y aquí debo, digamos, enlazar con lo del Evangelio. Este hombre rico tenía un corazón duro como piedra, y precisamente por eso no se daba cuenta de la indigencia de un semejante a él, que es otro ser humano. Lastimosamente tengo que subrayar de que nuestra época, por lo menos hasta donde alcanzo a entender y viendo otras partes de la historia, parece que estamos en una época donde el corazón precisamente se aparta de Dios y entonces vive en la dureza y, como subraya el Papa Francisco, en la indiferencia. A este respecto yo siempre subrayo que el cristiano que cree que es cristiano nada más porque evita las cosas malas, ese no es cristiano y está cometiendo un error. Porque el cristiano, si vive en la indiferencia, aunque no haga nada malo, sin embargo eso no sirve para nada. Y eso lo saco de las palabras de Santiago, que dice: pues muéstrame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. No se trata nada más de evitar el mal, sino se trata de hacer el bien. Y entonces este hombre rico tenía el corazón tan duro que no observaba, no sentía, no miraba a su prójimo, no se le conmovía el corazón, no era de carne, y entonces eso le valió el infierno. Me parece que nosotros también tenemos que cuidarnos mucho de eso. Si hablamos del mundo sacerdotal, lastimosamente, y aquí debo subrayarlo aunque duele, pero en una ocasión escuché a otro sacerdote, yo participé en un retiro que era para laicos, y sin embargo habían invitado a algunos padrecitos, y viene el coordinador, el sacerdote coordinador le estaba reclamando al coordinador que es laico, y yo escuché como de espaldas, ¿no? Ellos estaban de espaldas, y yo pues ahí escuché por accidente. Y entonces el sacerdote le decía al laico, era el encargado del movimiento, entonces decía él: pues yo no estoy de acuerdo para que invitemos a sacerdotes a estos retiros, porque los retiros son para laicos. Y el laico le decía al padrecito: ¿y por qué no podemos invitar a sacerdotes? Y decía él: porque el sacerdote tiene cuadriculada la cabeza. Y eso fue para mí un chipotazo, porque es verdad, es impresionante, porque el sacerdote tiene sus estudios, ¿verdad? Ha estudiado en el seminario, otros tienen especializaciones, tiene, por ejemplo, estudios de derecho, tiene, por ejemplo, estudios de moral, de Sagrada Escritura, tiene estudios, pues, a saber de cuántas ramas existen, y entonces se endurece y ya no hay manera de que pueda revertir esa cabeza. También lo mismo puede pasar entre las religiosas, hermanas, que también tienen una línea de actuación,
Y a la hora de, digamos, de tener los días, las semanas, los meses, los años en planificación y de acuerdo a su línea espiritual y de acuerdo a estudios o especializaciones que también pueden hacer, o lo que sea, la vida misma les puede endurecer bastante, y por consiguiente en este sentido hay que cuidarse demasiado, hay que pedir al Señor que nos dé un corazón pues que pueda amar de verdad, que no caer en la indiferencia como le pasó a este pobre hombre. Vayamos a otro tema, aunque siempre en la misma línea, por supuesto, ¿verdad? Pero subrayemos también que esto que hizo este hombre rico le ganó el infierno. Y esto es una realidad también para un hombre, una persona que endurece su corazón, que es real, el infierno es real. Y entonces da un poquito de pesar y de miedo también incluso. Como dice aquí el hombre que confía nada más en sí mismo, y como ya he dicho, esta cultura lastimosamente confía demasiado en el hombre, demasiado. Hoy la predicación es: cree en ti, pues lucha por tus anhelos. Sí, pero es que se escucha eso bonito, pero es que eso lo está encerrando en sí mismo. Y eso tiene una consecuencia, temporalmente hablando también la gente está así. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su confianza y aparta del Señor su corazón. Y oiga la consecuencia: será como un cardo en la estepa, es decir, como un ¿cómo se llaman estas plantas, no? Estos cactus en el desierto, y no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. La gente está viviendo así en su corazón. La gente dice: me quiero morir, yo no sé por qué existo, ojalá y no hubiera nacido. Y entonces mucha gente está así. ¿Pero por qué? Porque precisamente está confiando demasiado en sí mismo. Por supuesto que uno tiene que tener cierta confianza en sí mismo, pero cierta confianza, y la confianza absoluta tiene que ser en Cristo, en Dios, en el que nos dio la existencia. Entonces será lo contrario, como dice aquí: el hombre que confía en el hombre será como un árbol, el hombre que confía en el Señor será como un árbol plantado junto al agua. Y entonces sus hojas, dice, se conservan siempre verdes, como el jardín del Edén. Y eso temporalmente hablando, como ya lo dije. Si hablamos en el otro nivel, del nivel espiritual, cuando nos toque salir de esta tierra, el pobre rico, oigan cómo se escucha eso, ¿no? Es que eso lo saco a respecto de una frase que está por ahí: hay hombres tan pobres que solo tienen dinero. Hay hombres tan pobres que solo tienen dinero. Vean cómo este pobre rico, por cerrar su corazón, sus entrañas a su hermano, le ganó el infierno. Le ganó el infierno, y eso tenemos que nosotros también pensar, ¿verdad? Por supuesto que tenemos la oración de Santa Teresa de Jesús, cuando ella dice, ¿verdad?, que no es el infierno el que nos tiene que mover por el miedo, incluso ni siquiera el cielo, dice ella, no, esa es la oración exacta, ¿no? Sino amor precisamente a Dios. Entonces pues hay que convertir el corazón, y eso es una lucha continua para no desviar nuestro corazón y no endurecernos como roca y no sentir ante los demás indiferencia, porque eso es muy peligroso. De hecho, hay una expresión, hay veces nosotros creemos, con esto ya termino, a veces nosotros creemos que la cosa más mala que uno puede hacer es odiar. Yo como sacerdote escucho todo el tiempo: Padre, yo odio a esta persona, y yo tengo el corazón así lleno de odio, y como que fuera el odio lo más grave. Y para decir una cosa que tal vez les va a sorprender, no es el odio lo más grave, sino la indiferencia. Y de hecho hay una canción, no me recuerdo de quién es esta canción, una canción antigua, por supuesto que hablando del amor puramente humano, dice: ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el odio hiere menos que el olvido. Impresionante esa letra, ¿no? Porque el odio por lo menos está dando cuenta que ahí está la persona, cae mal, pero ahí está, uno lo está viendo. Pero en cambio la indiferencia es como si no existiera.
Y entonces eso es brutal. Eso hace mucho daño, Pues no seamos nosotros indiferentes. Digo esto al respecto del Papa Francisco, que ese es uno de los grandes lemas que saca el pecado de la sociedad actual, la indiferencia ante los demás. Pues hay que convertir el corazón, hay que pedirle a Cristo que nos regale el corazón como de Él, ¿verdad? Un corazón compasivo. Miraba, pues Él hacía milagros, por supuesto, sanó a mucha gente, resucitó muertos, ¿verdad? Pero lo hacía también por misericordia, porque le dolía el sufrimiento de los demás. Ojalá que también nosotros nos pase igual, y solo entonces la humanidad va a cambiar. Si no tenemos un corazón de carne, si no transformamos nuestro corazón, la sociedad irá pues a su propia ruina.